Buenos días a la sala. Continuación de audiencia en el expediente 3267-2011, seguida contra Félix Rubén Benavides Villegas, delito peculado doloso, agraviado el ejército peruano. Buenos días, señorita fiscal. Sírvase identificarse. Buenos días, señor juez. Buenos días. Con el abogado de la defensa técnica y su patrocinado, con los procuradores públicos representantes del ejército peruano, de la Procuraduría Anticorrupción, por parte del Ministerio Público, actúa en representación del doctor Eber Zapata Lavado, la fiscal adjunta provincial Rosa María Sanabria Mueras, fiscal adjunta del tercer despacho de la Fiscalía Anticorrupción, con domicilio procesal en el Jirón Julio Cetello 441, oficina 303, El Tambo, Huancayo, teléfono celular 959-58-1002. Señor juez, buenos días. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Rafael Omar Llanos Gamarra, con domicilio procesal en el Jirón Julio Cetello 462, oficina 302, con colegiatura del Colegio Base Junín 2406 y los datos que están consignados en audio y video. Buenos días con todos los presentes. Miguel Ángel Inga Gutiérrez, representante del señor Procurador Público del Ejército de Perú, con registro CAG número 1811, domicilio procesal avenida 13 de noviembre número 199, El Tambo, Huancayo. Buenos días. Buenos días, señor juez. Buenos días con representante del Ministerio Público. Buenos días con los señores representantes de la Procuraduría. Mi nombre es Carlos Samuel Espejo Basualdo. Soy abogado defensor del procesado Félix Rubén Benavides Villegas, señalando domicilio procesal en el Jirón San Isabel 172, El Tambo, Huancayo. Buenos días, señor juez. Buenos días a la sala. Soy el señor Félix Rubén Benavides Villegas, procesado en este juicio. El juzgado da cuenta de la recepción del oficio número 01 remitido por el Ministerio de Defensa Ejército del Perú de fecha 16 de febrero del 2015, respuesta al requerimiento de documentación solicitada por especial encargo de General División Comandante. Tengo el agrado de dirigirme a usted referente a la solicitud de copia certificada del acta de informe de la constatación de la obra de la carretera Aricrán-Monobamba-Tambillo. Al respecto debo manifestarle que el documento solicitado, acta de informe de constatación de obra de fecha de marzo de 2008, no se encuentra en los archivos de la 2DE. Sin embargo, existen copias de documentos relacionadas a lo solicitado que se remite a su despacho adjuntándose al presente según detalle. Oficio número 230 en una foja, oficio 215 en una foja, informe final de supervisión en 2 fojas, oficio 175 en una foja, acta de entrega de obra de comunidad en 3 fojas, informe final 1-2008, 11 fojas y acta de resolución en 2 fojas. Sin embargo, se advierte que no han adjuntado con las respectivas foliaturas correspondientes. Se corre traslado a las partes, al representante del Ministerio Público. Ya está agregado en el expediente. Todas esas fojas. El Ministerio Público ha tomado conocimiento de estos documentos que ya se encuentran en el expediente, ¿no? Correle traslado a los señores abogados. He interpretado lo que estoy dictando. Está bien, doctor, obra en el expediente. Y ahora en el Sí, expediente. sí, claro. Correle traslado, por favor, a la defensa técnica. Señor, efectivamente, señor juez, esto se trata de la valorización de los artículos detallados que ya están en el expediente, cuyas valorizaciones están en forma seccionada, Gracias. como se advierte en el propio expediente. Muchas gracias, doctor. Habiéndose ya cumplido con recabar dichos documentos, se tiene presente y se agrega a los autos para los fines correspondientes.
Señorita fiscal, proceda usted con su alegato de clausura. Sí, señor juez, muchas gracias. A lo largo de este juicio oral, que ha sido público, contradictorio, ha sido desarrollado con todas las garantías, se ha podido apreciar que han concurrido elementos convertidos en medios probatorios que han acreditado que efectivamente el señor ahora acusado ingeniero Félix Rubén Benavides Villegas ha cometido el delito de peculado doloso por apropiación, siendo que éste en su calidad de comandante de la unidad del ejército, habiendo intervenido en el convenio entre el gobierno regional y la unidad y el ejército peruano, se apropió del presupuesto del mantenimiento y reparación para la maquinaria empleada en la obra carretera Ricrán-Monobamba, tramo 2, Tranvío Monobamba, segunda etapa, cuyo monto es de 225.682.50, llegándose a aprobar a lo largo de este juicio con pruebas documentales, testimoniales y también pericial. En tanto, señor juez, que se pudo verificar de forma categórica la existencia de un presupuesto para el mantenimiento y reparación de la maquinaria de la obra ya mencionada. Así también la calidad del proyecto del acusado teniente ingeniero Félix Rubén Benavides Villegas por un monto de 3.905.048.97 nuevos soles y como único responsable de la ejecución de los gastos de la obra en mención. Así también se ha llegado a comprobar la rendición de gastos hasta casi la totalidad del presupuesto asignado, como si se hubiera realizado el mantenimiento y la reparación para la maquinaria empleada de la obra en mención. La falta de existencia de mantenimiento y reparación de la maquinaria empleada. Consecuentemente, la apropiación del acusado del presupuesto destinado para dicho mantenimiento. Se ha valorado las pruebas actuadas con la resolución 848 RMC-DAC 23 de fecha 2 de mayo del 2006, con la cual se ha acreditado, señor juez, que se ha designado al acusado como jefe del proyecto, único responsable de lo administrativo, de lo financiero para la ejecución de la obra. El presupuesto asignado era la suma de 3.905.048.97 nuevos soles. Se dispuso una cuenta corriente como apertura. Se estableció que el acusado era el único responsable de la ejecución técnica y financiera de la obra. Así también se ha valorado la prueba convenio específico entre el Gobierno Regional Junín y el Ministerio de Defensa Ejército del Perú para el financiamiento de la obra del proyecto de la obra ya mencionada. Se ha acreditado con este documento la transferencia financiera a la jefatura del proyecto por la suma de 3.905.048.97, 3 millones. El gobierno regional encarga a la ejecución de la obra al ejército peruano a cargo del acusado mediante la modalidad de encargo. Así también se ha probado que la obra fue ejecutada a través de la jefatura del proyecto mediante la modalidad de encargo. Con ello asumía pues el acusado la responsabilidad técnica, administrativa y financiera, lo que está señalado en la cuarta cláusula de dicho convenio. Así también los desembolsos fueron realizados a la cuenta corriente aperturada para tal fin por el acusado en su calidad de jefe del proyecto. El manejo económico y financiero por la jefatura del proyecto. Como único responsable se tenía al teniente coronel, ahora acusado. El manejo económico y financiero por la jefatura del proyecto como único responsable. Todas las adquisiciones de bienes y servicios fueron efectuados por la jefatura de proyectos. Es así que se tiene que el señor acusado se encontraba obligado a utilizar los recursos financieros de la obra, quedando prohibido gastos no vinculados a la misma y devolver el saldo no utilizado en un plazo no mayor de 20 días calendarios posterior a la entrega de la obra.
Así también, señor juez, se ha examinado a la perito Lourdes Galvez Margot, perito experta del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción. Al ser examinada, se ha acreditado como segunda conclusión que ella ha venido acá a señalar en el despacho, que para la obra construcción de carretera Ricrán Monobamba, se tiene como compromiso de vengado, girado y pagado el importe de 4.407.649.29, mientras que lo rendido refleja el monto de 4.407.553.40. Concluyéndose, señor juez, apreciándose de ello, que el acusado rindiera cuentas como si hubiera ejecutado todas las partidas presupuestadas destinadas al mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias utilizadas en la obra. Así se tiene la rendición de cuentas número 003, gastos por mantenimiento y reparación, con la cual se han adjuntado 14 comprobantes de pago, gastos por repuestos, gastos variables, servicios de terceros, así también la rendición de cuentas, la número 004, al 30 de noviembre del 2006, gastos por mantenimiento y reparación, gastos por repuestos, gastos variables y ocasionales, servicios de terceros, adjuntando comprobantes de pago en cada uno de los rubros que se ha señalado. Al 12 de diciembre del año 2006, también se tiene gastos por mantenimiento y reparación, adjuntando para ello 22 comprobantes de pago, gastos por repuestos, gastos variables, servicios de terceros. Al 15 de enero del 2007, gastos por mantenimiento y reparación, gastos por repuestos, servicios no personales, así como al 30 de abril del año 2007, gastos por mantenimiento y reparación, gastos por repuestos, gastos variables, señalándose de que ha adjuntado también 11 comprobantes, 19 comprobantes de pago respectivamente. La rendición de cuenta 07 al 31 de mayo del 2007, gastos por mantenimiento y reparación, al cual ha adjuntado 21 comprobantes de pago. Es decir, como si realmente hubiera cumplido con todas las para que esas máquinas puedan estar operativas. Sin embargo, del juicio se ha señalado, se ha tenido que no se ha tenido como operativo a las máquinas. Las valorizaciones realizadas por especialistas de la sección de logística del Ejército peruano. También las valorizaciones se han actuado documentalmente y de las cuales se tiene que de los artículos faltantes y deteriorados del equipo mecánico de ingeniería y vehículos utilizados en la obra de fechas 8 de septiembre del 2008 y 8 de julio del 2008, se acredita que el acusado no realizó el mantenimiento y reparación de los siguientes equipos y maquinarias conforme a los informes de depuración que se han actuado, los mismos que fueron valorizados en los siguientes montos. Se tiene una lista como el tractor de ruedas, el tractor de orugas, cargador frontal, motoniveladora, tractor de ruedas, tractor orugas, motoniveladora, tractor compresora grupo rodillo, la cual asciende a una suma de 128.476, así también como las reparaciones en las camionetas, camión volquete, camión de carga por la suma de 60.807, haciendo un subtotal de 189.223.50 nuevos soles. Eso en cuanto a una primera valorización, y concurre una segunda valorización de la cual se tiene de servicios de comunicaciones como el maletín de herramientas JTK 2000 Jensen con 275, así como el servicio de ingeniería, servicio de intendencia, material de guerra, servicio de bienes muebles, los cuales han hecho una suma subtotal de 35.399 soles, siendo que ambos subtotales adicionados hacen un total de 225.682.50 nuevos soles, suma que finalmente es la que se habría apropiado el señor acusado. Así también se ha actuado el medio probatorio, el informe 017K1 de la 31 Brigada,
con la cual se ha acreditado, señor juez, que los artículos faltantes y deteriorados del equipo mecánico de ingeniería y vehículos que fueron utilizados en la obra de la construcción de la carretera asciende al total de 189. Se acredita que el acusado no brindó las reparaciones ni mantenimiento de los equipos confiados para la obra, consecuentemente se apropió de las sumas destinadas para tal fin. Así también se ha acreditado los artículos faltantes y deteriorados de los servicios logísticos de comunicaciones, ingeniería, intendencia, armamento, sanidad, bienes e inmuebles de responsabilidad del teniente Félix Rubén Benavides Villegas, ahora acusado, que asciende al total de 35.399 para acreditar que el acusado no brindó las reparaciones ni mantenimiento de los equipos confiados para la obra, coincidiendo justamente este informe con las dos valorizaciones antes descritas en la suma total de 225.682.50 nuevos soles. Es así que de las pruebas actuadas, del examen de los testigos, se ha tenido que el señor acusado no dio soluciones a las ocurrencias y novedades del relevo de la unidad, ni al equipo mecánico de ingeniería y equipos mecánicos utilizados en el proyecto, pese a tener pleno conocimiento, lo cual originaría que se procediera a la valorización de los mismos en base a los informes de depuración. Es así que se tiene que la finalidad del convenio suscrito entre el Ejército y el gobierno regional tenía como finalidad no el afán lucrativo, sino justamente lo que dejó de hacer el acusado. ¿Cuál era? Mantener en operatividad las máquinas, lo cual no lo realizó, siendo que ese dinero que era para ese presupuesto que se tenía, se apropió. Así también, señor juez, se ha actuado el examen a los testigos de Gerardo Miguel Contreras Galagarza, oficial de apoyo al acusado en la obra, con el que se acreditó que el acusado en su calidad de jefe del proyecto tenía el manejo y control absoluto de la maquinaria y equipo utilizado en la obra por parte del acusado. Así también el acusado en su calidad de jefe del proyecto era el único responsable de ejecutar los gastos relacionados al mantenimiento y reparación de los equipos y maquinarias de la obra. La existencia de maquinaria en malas condiciones a la culminación de la obra por falta de mantenimiento y reparación de la maquinaria empleada en la obra. Así también, señor juez, se tiene que este testigo ha señalado que el acusado tenía pleno conocimiento del estado de relevo, así como del informe inicial y final de relevo, habiéndose incluso negado suscribirlo en su oportunidad. Era de conocimiento de los como oficiales del Ejército que a cada cambio que ellos tenían que realizar, ellos tenían que relevarse forzadamente, dejando todo en orden. Así también se tiene la testimonial, o se ha actuado el examen al testigo Oscar Guimac Vargas, comandante entrante de la unidad, con el que se acredita se acredita que el acusado tenía pleno conocimiento del estado de relevo, así como los informes inicial y final del relevo, habiendo designado al testigo en mención para los efectos de la suscripción al oficial Gerardo Miguel Contreras Galagarza, quien cumpliera con dicha diligencia, pese al cual el acusado se negara a suscribir la misma. ¿Con qué propósito se negó de suscribir la misma, señor juez? Justamente con el propósito de que ya se habría apropiado y de ya no poder que no se notara tal ilícito penal. El conocimiento pleno del acusado del estado de relevo, inventario con el que recibió el cargo. El pleno conocimiento y obligación del acusado para subsanar las observaciones formuladas en los informes iniciales de relevo que habrían discrepado de los estados de relevo. Inventario inicial de bienes, aun cuando se negara a suscribir la recepción del mismo. Así también, señor juez, señaló este testigo que el acusado en su calidad de jefe de proyecto tuvo el manejo y control absoluto de la maquinaria y equipo utilizado en la obra, así como de los gastos con motivo de su mantenimiento y reparación hasta su culminación. La existencia de maquinaria en malas condiciones a la culminación de la obra por falta de mantenimiento y reparación de la maquinaria empleada en la obra. La finalidad de la firma de convenios entre unidades del Ejército es, pues, justamente este testigo quien señala que era mantener operativo el cargo de los vehículos y equipos de la unidad,
que iba a realizarse o utilizarse en la obra. Así también se ha examinado al testigo Julio Ramiro Domínguez Pasco, quien ha acreditado con su testimonial que la solvencia y formación académica de los especialistas en valoraciones del área de logística del ejército peruano, aquellos que han realizado justamente estos informes de valorizaciones en el cual han determinado la cantidad del deterioro a las máquinas que no se habría hecho su mantenimiento como correspondía. El conocimiento pleno del acusado del estado de relevo, inventario con el que recibió el cargo. El pleno conocimiento y obligación del acusado para subsanar las observaciones formuladas en los informes iniciales de relevo que discrepen de los estados de relevo. Así también con el testigo ha señalado que el acusado en su calidad de jefe de proyecto tuvo el manejo y control absoluto de la maquinaria y equipo utilizado en la obra, así como los gastos con motivo de su mantenimiento y reparación de su culminación. Es así que este testigo pues señala que todo informe, toda máquina cuando no operaba se le tenía que comunicar al comandante y él era quien decidía qué es lo que se tenía que realizar respecto a las compras para hacer las reparaciones correspondientes de tales máquinas. Así también se acredita la existencia de maquinaria en malas condiciones a la culminación de la obra por falta de mantenimiento y reparación de maquinarias empleadas en la obra. La finalidad de la firma de convenios entre unidades del Ejército con entidades estatales para la construcción de obras es precisamente mantener operativo el cargo de vehículos y equipo de la unidad que iba a realizar la obra, una vez más que señala un testigo. Finalmente, señor juez, con todo lo que se ha señalado, queda acreditado que la referencia a una sobrevictimización del acusado esbozado en su alegato de apertura que se ha escuchado en este juicio oral, pues no constituye más que su propia convicción, que no tiene fundamento y que es carente de la verdad. La referencia del acusado y su defensa en el sentido de que se ha cumplido con la entrega de los bienes a conformidad no resulta ser veraz, señor juez. Consecuentemente, solicita el Ministerio Público la aplicación de 6 años de pena privativa de la libertad que se deberá aplicar contra el acusado como autor del delito de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado peruano representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción aquí presente. Eso es todo en cuanto corresponde al Ministerio Público en los alegatos de clausura, señor ¿Qué juez. tipo penal? Tipo peculado doloso por apropiación. 387. 387. ¿Qué párrafo? Primer párrafo. Así que quede expreso eso, doctora, ¿ya? Sí, señor juez. ¿Inhabilitación no va a pedir? Por el mismo tiempo de la pena como lo señala la ley. Gracias. Los señores abogados, actores civiles, pónganse de acuerdo y solo uno de ellos va a hacer su alegato de clausura respecto de la reparación. Señor juez, permítame sustentar el alegato de clausura de la Procuraduría Pública representando al Estado en cuanto a la reparación civil. A diferencia de lo que nosotros inicialmente hemos escuchado en el alegato de apertura, nosotros señalamos también de que la reparación civil respondía a términos meramente civiles, a criterios civiles, así como en este momento pasamos a sustentar nuestra reparación civil. La pretensión solicitada en el día de la fecha, señor juez, es por un monto no menor de 100.000 nuevos soles, en atención de que ha quedado acreditada y demostrada durante el presente juicio el daño generado por el acusado, así como también ha quedado acreditada su conducta no frente a la colisión del bien jurídico, el cual es el normal y correcto ejercicio de la función pública. Justifico lo señalado, señor juez, en atención a que se ha podido advertir en el juicio, según el informe de inventario número 017 K-1 F/31 Brigada de Infantería de fecha 20 de enero del año 2006, en la cual se aprecia una valorización efectuada por parte de la sección de logística de la Gran Unidad de los artículos faltantes y deteriorados del equipo mecánico de ingeniería
¿no? y vehículos que fueron utilizados en la obra de construcción de la carretera Tambillo-Monobamba-Ricrán, segunda etapa, de responsabilidad en aquel entonces del teniente coronel ingeniero Félix Rubén Benavides Villegas, que asciende a un total de 189.283.59 soles, así como también el monto de 35.399 soles, con lo que se acredita que no se brindó las reparaciones ni mantenimientos de los equipos confiados a la obra, acreditándose de esta manera, señor juez, la apropiación por parte del procesado de esta suma. Por lo que el perjuicio para el Estado se encuentra debidamente acreditado en el presente juicio, monto que ha generado una responsabilidad civil. Señor juez, de conformidad al artículo 93 del Código Penal, que señala en su numeral 1 que la reparación constituye la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor, por lo que de lo señalado en este apartado nos encontramos frente al perjuicio material, el cual consiste en el daño patrimonial, el cual nosotros lo conocemos así como también la doctrina, en lo que es el daño emergente y el lucro cesante, que asciende al monto de 225.682 nuevos soles, el cual dentro del daño emergente viene a ser la salida del bien económico del patrimonio del Estado, como efectivamente sucedió en este caso. Del mismo modo, señor juez, el artículo 93 del Código Penal señala, ¿no?, la indemnización por los daños y perjuicios, en el cual nosotros nos encontramos frente a un daño inmaterial, en este caso el daño extrapatrimonial, no por el delito de peculado doloso por apropiación. Señor juez, ha quedado acreditada la conducta del imputado en vista de que se ha acreditado su conducta antijurídica, el daño, el nexo causal, el factor de atribución, así como también su imputabilidad. Señor juez, la Procuraduría Anticorrupción solicita una reparación civil no menor de 100.000 nuevos soles a favor del Estado, sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 93 del Código Penal peruano. Muchísimas gracias. Gracias, señor juez. Señor juez, la particularidad del delito de peculado es el objeto de la percepción, administración o custodia de los caudales o efectos del Estado. Si esto es así, para que opere el comportamiento típico, debe de basarse en los dos verbos rectores: apropiarse o la utilización de los bienes. Para ello, es necesario recordar el acuerdo plenario número 4/2005, en la que se puede notar los elementos materiales consistentes en lo siguiente. Primero, la existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y los efectos. Efectivamente, ha tenido una cuestión funcional mi patrocinado al haber sido encargado en esta obra. Segundo, la existencia de una relación, la percepción de la administración o custodia. De igual manera, mi patrocinado ha estado dentro de este contexto. Sin embargo, en el elemento tercero, nos planteamos una principal interrogante: ¿cómo se dio la apropiación o la utilización? En este sentido, el Ministerio Público ha postulado la siguiente tesis, y tiene como medios probatorios, primero, la resolución de la Región Militar Centro de fecha 2 de mayo del 2006, en el que se le designa efectivamente al teniente coronel ingeniero Benavides Villegas Félix Rubén, mi patrocinado, jefe del proyecto. Segundo lugar, ha postulado el Ministerio Público y ha invocado el informe final de relevo de fecha 26 de junio del 2008. Tercero, el convenio específico del Gobierno Regional de Junín y el Ministerio de Defensa del Ejército del Perú. Asimismo, ha invocado el informe INB número 17K1F31, en el que efectivamente se ha podido verificar lo que ha dicho la señorita fiscal respecto a la inspectoría, en el que ha solicitado oficial fiscal militar del segundo de sede judicial del Ejército, formulando la denuncia contra mi patrocinado y recomendando que sea afectado los bienes de la defensa. El informe final de relevo, el mismo que también, señor juez,
ha sido un sustento del Ministerio Público. Y finalmente se ha hecho la valorización de los artículos faltantes, en la que ha dado lectura la señorita fiscal representante del Ministerio Público. Disculpe, doctor, disculpe. En el que se ha dado lectura de la valorización, de dos valorizaciones, que ya sería ocioso nombrarlo. Señor juez, constituye una línea jurisprudencial definida considerar acreditada la lesión del patrimonio público con la pericia positiva de la pericia técnica valorativa. Esa pericia técnica valorativa tiene que ser necesariamente haberse efectuado. Recordemos que el Ministerio Público ordenó esa pericia y lamentablemente no se llevó a cabo. Lo que se tiene, señor juez, son valorizaciones que no puede estar equiparada a una pericia. Por lo tanto, si bien es cierto, para la ejecución de la obra se necesitó en un inicio primigenio 3.950.000 soles, ampliado a 4.450.000 soles, los mismos que, de acuerdo a la señora Lourdes Margot Gálvez, la perito del propio Ministerio Público, encuentra que todos los gastos han sido realizados de ese monto. Por otro lado, nos vamos a la misma prueba del Ministerio Público respecto al convenio específico del Gobierno Regional de Junín con el Ministerio de Defensa. En ese convenio se habla de la ejecución de la obra en forma genérica. No determina, señor juez, el porcentaje que debe de utilizarse, ¿para qué? Para el mantenimiento de la maquinaria. No dice, por decir, de los 4 millones, 20% de ese monto global debería ser destinado para la ejecución específicamente del mantenimiento, reparación de la maquinaria que ha servido para la ejecución de la obra. Es por eso, señor juez, de que si hay una línea jurisprudencial definida en el cual se debe de considerar la lesión del patrimonio público, no podemos suplantarla a través de unos informes, a través del informe de la valorización que ha hecho el propio Ejército. Esto requiere definir si la señorita Lourdes Margot Gálvez, perito del propio Ministerio Público, ha contrastado de que efectivamente se gastó los 4.450.000. Por lo tanto, me causa viva preocupación en el que el Ministerio Público ha afirmado de que la propia señorita Lourdes Margot Gálvez ha dicho que hay un faltante que no se ha podido gastar y por lo tanto se ha apropiado mi patrocinado. El otro verbo rector del delito de peculado es la de utilizar los bienes. Efectivamente, señor juez, se utilizó esta maquinaria, que acaso era maquinaria nueva, que tiene una data antigua más de 25 años. ¿Acaso tiene la culpa mi patrocinado de que en el contrato no se haya estipulado un monto porcentual exacto para poder determinar a través de una pericia si se gastó o no se gastó en mantenimiento? No existe. La acción típica, señor juez, del delito de peculado supone un desplazamiento patrimonial de los caudales o esfera del dominio del Estado a la esfera del dominio personal del funcionario público. Se dice que se ha apropiado. Por lo tanto, la prueba deberá orientarse, señor juez, a determinar si existe un desbalance respecto de los bienes que en algún momento le fueron entregados. Este desbalance de los bienes que en algún momento le fueron entregados tiene que ser verificado a través de un peritaje técnico valorativo. No se puede suplantar definitivamente cuando nos dice la señorita fiscal respecto a las valorizaciones. Y acá hay una principal detalle que acabo de darme cuenta cuando ha leído la señorita fiscal. La valorización de los artículos faltantes de la obra
tiene fecha 17 de septiembre del 2008. Cuando estos faltantes, esta fecha todavía seguía la ejecución de la obra, porque la obra culminó y se hizo entrega en enero del año 2009. De igual manera, cuando se habla del estado de relevo, señor juez, el estado de relevo, se dice que mi patrocinado se negó en firmar. Acá vino el testigo, el mayor Gerardo Contreras, y él dijo que es irrelevante si quiso o no quiso firmar. ¿Por qué? ¿Acaso no se dio cuenta, señor juez, la señorita, el señor fiscal en ese momento, de que ese estado de relevo se pretendió materializar? ¿Cuándo? En julio del año 2007, señor juez, cuando la obra ha sido culminada recién, el 26 de junio del 2008. Entonces, ¿cómo él podía firmar un estado de relevo si todavía se estaba ejecutando la obra? Aspecto sumamente primordial, importante. Por lo tanto, señor juez, no se ha probado el desbalance respecto a esos bienes. Respecto específicamente, 4.500.000 costó la obra. No se sabe qué porcentaje debió ser destinado para la reparación de la maquinaria. No dice en el contrato, recuerde, el Código Civil lo dice, el contrato es ley entre las partes. Sin embargo, ¿por qué habríamos que distinguir en ese contrato lo que el contrato propio que nos ocupa esta mañana no distingue ello? En este sentido, el valor de la cuantía de lo apropiado tiene una relevancia, señor juez, trascendental en el caso que nos ocupa. Es decir, el interés de la norma está enfocado más en función a la lesión del bien jurídico administración pública que en un criterio patrimonial. Es por ello la importancia, señor juez, de la pericia técnica de valorización, que constituye ya una orientación o lineamiento jurisprudencial definido, puesto que esta valorización técnica, pericia, permite determinar la existencia de los bienes. Efectivamente, los bienes fueron entregados, estaban operativos. Posibilita apreciar en forma distinta los mismos. Permite establecer la diferencia entre lo que se ha ingresado y las salidas. Si esto es así, señor juez, la pericia contable realizada, presentada en el presente debate, en el juicio oral, por la cual la señora Lourdes Malgó Gálvez dice que se cumplió en 99.9% los gastos. El Ministerio Público, en sus alegatos finales, responde y postula a una posición en la que se puede establecer una carga alta, subjetiva. No está basado, señor juez, la culpabilidad de mi patrocinado a través de un peritaje técnico, valorativo, de un porcentaje específico para el mantenimiento de esas máquinas. No, solamente está por los informes que ha dado el coronel Bigman, asimismo la valorización de los artículos faltantes, que como la misma representante del Ministerio Público lo ha dicho que ha sido en base a los elementos de depuración. Aunado a esto, es necesario verificar que estas valorizaciones tienen fecha 17 de septiembre de 2008, cuando todavía la obra estaba en ejecución. Señor juez, en los delitos de peculado, y más tratándose del Estado, la pericia contable es la pericia que indica si existe o no la infracción. Respecto a este monto específico, el Ministerio Público no me ha aprobado que existe un monto, un porcentaje de esos 4.500.000 que era específicamente para el mantenimiento de esas máquinas. Si la pericia técnica no arroja un perjuicio económico, como no arrojó la pericia de la señorita Lourdes Malgó Gálvez, para los intereses patrimoniales públicos, no está acreditado el delito, señor. Al igual que para el delito de colusión defraudatoria, también en el peculado el valor de la pericia es determinante. ¿Usted puede condenarme sin una pericia a mi patrocinado?
¿Usted puede condenar a mi patrocinado solamente con una valorización? Una valorización que está hecho cuando justamente las maquinarias estaban siendo ejecutadas en la obra. Estos puntos relevantes, cuando no existe un porcentaje, señor juez, destinado al mantenimiento de la maquinaria, y se ha hecho la verificación de los gastos, se ha gastado todos los 4.500.000. Si bien es cierto, al final no cuestionamos estas valorizaciones, deben de ser ciertas, es cierto. Pero sin embargo, no han sido pues por la utilización o la apropiación de mi patrocinado, ha sido porque justamente se ejecutó la obra. En un 100% se ejecutó, señor juez. Por ende, si la obra fue ejecutada en un 99.9 con el presupuesto que dio el gobierno regional de Junín, ¿cómo se puede afirmar lo contrario? ¿Dónde está el verbo rector de la apropiación o la utilización respecto específicamente a ese monto que flota en el limbo? Existiendo, señor juez, reiteradas ejecutorias supremas, que ha quedado establecido que en los delitos especulados la pericia contable es la que precisa si existe o no la infracción. Y desprendiéndose, reitero, del dictamen pericial respecto al monto total en la que se ha concluido en un 99.9 de cumplimiento de la obra, y más aún, aunado a ello, no existe una pericia, no existe, señor juez, una pericia contable que ha coadyuvado a dilucidar el grado de participación de mi patrocinado respecto específicamente al monto exacto de esa partida, de los 4.500.000, 450.000 que se invirtió. ¿Cuánto estaba destinado, señor juez, para el mantenimiento? ¿Dice el contrato? Lo he leído 5 veces. No lo dice. Dice que va a servir ahí para el mantenimiento preventivo, para repuestos, para petróleo, para reparaciones. Entonces, ¿cómo se pudo terminar la obra? Se terminó, señor juez, la obra. Para concluir, bajo estos considerandos esbozados, solicito que se absuelva de la acusación fiscal a mi patrocinado por un tema estrictamente legal. Eso es todo, señor juez. Acusado, pase al frente. Tiene usted la última palabra. ¿Qué nos tiene que decir que no nos haya dicho hasta ahora? Buenos días, señor juez, señores representantes. Yo no firmé, inicio con esa parte, el informe inicial ni el informe final, porque personalmente me fui a la oficina en ese momento comandante Wim, ahora coronel, y le dije que él estaba cometiendo un error con respecto a los reglamentos, porque yo todavía me encontraba a cargo de toda la maquinaria, y eso se puede comprobar con el acta de entrega, la fecha del acta de entrega de la obra. Y se inició posteriormente a la entrega de la maquinaria al término ya de la combinación. Entonces, ¿cómo podía yo firmar un informe inicial y un informe final de relevo cuando la maquinaria estaba a mi cargo? Ese informe o esa valorización que hacen no pudo haber sido comprobada en el campo, porque la maquinaria estaba a mi cargo y yo hubiera tenido que enterarme. Ese informe ha sido hecho en Lima, en un escritorio en base a ocurrencias o presentadas, valorizado desde el punto de vista del papel. Quería empezar con eso. Entonces, no ha habido de mi parte una malcriadez, ni mucho menos no cumplimiento de los reglamentos para la firma de estos documentos. Sí, efectivamente, en lo que dijo la doctora, yo estaba a cargo y responsable de la maquinaria en lo que respecta pues, al mantenimiento. De los frentes me informaban, ha sufrido la falla de la bomba de inyección o tal parte, y efectivamente se tiene que comprar en base a la falla. Yo no sabía cuál era la falla me la informaban por radiogramas, por radio, diferentes sistemas. Teníamos mecánicos en la obra, los mecánicos eran los que determinaban que falló. Yo no soy mecánico, no puedo decirle exactamente falló esto, falló lo otro. Ellos enviaban y pedían y se compraban los repuestos en base a lo que solicitaban. Es más, a veces cuando ya era muy técnico hacía bajar al mecánico para que el mecánico mismo fuera a ver si en el mercado y si no hasta Lima, porque a veces Junín o Jauja.
que teníamos, perdón, acá en Huancayo, Jauja, que teníamos más facilidad de repuestos. Y los que no, ya a Lima. Entonces, de mi parte, yo sí he administrado los 4 millones, no recuerdo exacto, 400 y tantos mil soles, con los primeros 3 millones 900 y tanto, más el adicional, presentado y sustentado con un informe y avalado por el supervisor de obra, y todos los gastos realizados durante los 2 años y medio, 2 años 8 meses de ejecución de obra, fueron avalados mensualmente por el supervisor de obra del gobierno regional. O sea, es más, el fiscal la vez pasada me preguntó, ¿y cuánto manejó usted en efectivo? Yo no manejé plata en efectivo. Nosotros realizábamos compras y pagábamos con cheques. Entonces, lo actuado por mí en lo que respecta a la parte técnica, administrativa de la obra, fue en base a los reglamentos que nosotros tenemos. Por ahí he escuchado de que yo he hecho un peculado, yo he gastado lo que me dieron, o sea, culminé la obra porque la prioridad en el convenio, si bien es cierto que el mantenimiento de las máquinas es importantísimo, era cumplir con la obra, porque en el ejército lo primero que te dicen es tienes que cumplir con la meta, o sea, era cumplir con la obra se cumplió. Está entregada, es una carretera que beneficia, une Ricrán con Monobamba a través de, sale por Jauja creo y llega a Tarma. Entonces, definitivamente es una obra que beneficia al pueblo de acá de Junín, Huancayo. Entonces, la meta se cumplió. Que si bien es cierto, maquinaria que tenía más de 20, 25 años, definitivamente afloraron en el uso diario de 8 o 10 horas de trabajo, porque ese es el ritmo que llevábamos, de lunes a sábado, domingo se descansaba para poder hacer mantenimiento, del personal, o sea, todo lo gastado está ahí. Y yo no tengo ningún inconveniente que se pueda aperturar en el gobierno regional y se vea y se verifique, y es más, pueden agarrar facturas, no sé si me dejo entender, inopinadamente, de cualquier rendición de cuenta, y confirmar de que son facturas reales. Eso es todo lo que tengo que decir, doctor. Gracias. Puede tomar asiento. El juzgado declara cerrado el debate y se señala fecha para sentencia para el día viernes 20 de febrero a horas 2 de la tarde. Con los apercibimientos ya decretados anteriormente.